Hola amigos, es un privilegio para mí compartir con cada uno de ustedes este espacio en donde estudiamos la palabra de nuestro Dios. Estamos estudiando la serie de milagros. Hoy corresponde el milagro, la alimentación de los 5,000. Te invito a suscribirte a este canal, dale me gusta y comparte con tus familiares y amigos. Allí en el lugar donde te encuentras, te invito en señal de reverencia a cerrar tus ojos para tener una oración. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, que vives y reinas en el alto cielo, para ti sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Al abrir tu palabra pedimos la unción de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Este milagro lo encontramos registrado en el libro de San Marcos, el capítulo 6, los versículos desde el 30 hasta el 44. Empezando por el 30, los primeros versículos dicen: entonces los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Jesús y sus apóstoles incansablemente se dedicaban a predicar y a enseñar a las personas que estaban necesitadas de un consejo y del consuelo divino, pero también tenían que sacar tiempo para el descanso, para el reposo y para dedicarse al cuidado de ellos mismos. El versículo 33 dice: pero muchos los vieron ir y lo reconocieron. Entonces muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Jesús se iba a esconder, Jesús iba a descansar con sus apóstoles, se montó en la barca y la gente cuando lo vio se fueron a pie por otro sector y llegaron primero que ellos allá, y allá estaban esperando a Jesús porque sabían que las palabras de Jesús eran palabras de vida, eran palabras de consuelo, eran palabras de seguridad. De la misma manera, tú y yo hoy debemos ir a Jesús y a Él lo encontramos en su palabra. Y aquí vamos a encontrar consuelo, vamos a encontrar consejo y vamos a encontrar seguridad. El versículo 34 dice: salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Hoy hay quienes dicen: a mí no me gusta que nadie me enseñe nada, pero la Biblia dice que debemos ser humildes ante la posibilidad del conocimiento de Dios e ir a buscar la instrucción que tanto necesitamos para nuestra vida en la palabra de Dios. Jesús enseñaba a la gente, le enseñaba a vivir en armonía, le enseñaba a vivir en amor, les enseñaba a comportarse bien con las leyes civiles, les enseñaba a comportarse bien con las leyes de Dios. Y él vio que las personas estaban dispersas como si no tuvieran un pastor. Y él, que es el pastor de los pastores, enseguida empezó a enseñarles muchas cosas. El versículo 35 dice: cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él y le dijeron: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Si queremos tener la seguridad de qué hora era más o menos, vamos a apoyarnos en el libro de San Mateo, el capítulo 14, y vamos a leer los versículos 15 y 16. Textualmente el texto sagrado dice: cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya avanzada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren algo de comer. Se estaba haciendo de noche. La Biblia nos está mostrando aquí que cuando en el versículo 35 de San Marcos 6 dice: cuando ya era muy avanzada la hora, está indicándonos que ya se estaba acercando la noche. El lugar era lejano,
Recuerden que en los primeros versículos leímos que él se había montado en la embarcación y se había ido con sus apóstoles a un lugar lejano para descansar, ya que ellos casi no tenían tiempo ni para comer. Pero como la gente estaba tan necesitada, ellos fueron al lugar donde estaba Jesús y Jesús no los echó. Jesús los atendió. Jesús les enseñaba, los consolaba y les mostraba las grandes verdades de la palabra de nuestro Dios. Los apóstoles estaban preocupados porque el lugar era muy lejano y allá no había dónde comprar comida. Entonces ellos le dicen lo siguiente, versículo 36. Despídelos para que vayan a los campos y a las aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Ellos estaban preocupados por la gente. La gente tenía el pan espiritual. La gente tenía la compañía de Jesús. Estaban en compañía del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenían todo lo espiritual, pero ahora los apóstoles están preocupados por lo material. Era ya la hora de la cena. Era la hora para comer y ellos no tenían nada que comer. Los discípulos le llevan la pregunta a Jesús y Jesús les responde. Respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos dijeron, ¿quieres que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer? Era una pregunta un poco inadecuada. Era una gran cantidad de dinero la que necesitaban para poder comprar alimento para todas aquellas personas. Los discípulos estaban muy preocupados porque no sabían qué hacer. Entonces, el versículo 38 nos dice algo extraordinario. Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Id a ver. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Es decir, tenían 5 panes y 2 peces. Pero, ¿de dónde salieron esos panes? ¿De dónde salieron esos peces? El Evangelio de San Marcos no nos lo dice, pero en el libro de San Juan, el capítulo 6, el versículo 8 y 9, nos da la respuesta. Textualmente dice el texto sagrado, uno de sus discípulos, Andrés, y aquí nos da la especificación de quién es que sale a hacer la búsqueda y la averiguación. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tantos? Aún persistía la duda, aún persistía la incredulidad. De aquí podemos sacar las siguientes lecciones. Primera, Jesucristo siempre está al tanto de sus hijos. Segunda, Jesús se preocupa por nuestras necesidades espirituales y también se preocupa por nuestras necesidades materiales. Otra enseñanza que podemos sacar de aquí es que habían jóvenes en derredor de Jesús, jóvenes que querían escuchar las palabras de Jesús, jóvenes que ya entrada la tarde, llegando casi la noche, estaban atentos para escuchar las palabras de Jesús. Si tú eres un joven que me estás escuchando en este momento, debes pensar que Jesús también tiene palabras de vida para ti. Otra enseñanza que podemos sacar de esta importante lección es que este jovencito no rehusó entregar lo que él tenía de merienda. Él no rehusó entregar la comida que tenía, sino que la entregó para contribuir en la obra de Dios. No importa si eres viejo, no importa si eres un niño, no importa si eres un joven. Lo que tú tienes puedes ponerlo al servicio del Señor y el Señor obrará grandes milagros con eso que tú tienes en tu mano. Continúa diciendo la palabra de nuestro Dios, versículo 39. Entonces les mandó que hicieran recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Todo un sistema de organización, por grupos sentados y recostados en la hierba verde para que tuvieran tranquilidad. El versículo 40 nos dice, se recostaron por grupos
de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusieran delante. También repartió los 2 peces entre todos. Comieron todos y se saciaron y recogieron de los pedazos y de lo que sobró de los peces 12 cestas llenas, es decir, 12 canastas llenas. Y los que comieron eran como 5,000 hombres. Y cuando leemos este mismo relato en el capítulo 6 de Juan y en el capítulo 14 de Mateo, nos damos cuenta que no están contando a las mujeres ni a los niños. O sea que mínimo habían 5,000 personas, pero realmente eran mucho más de 5,000 personas. Después que las personas se organizaron por cientos y se organizaron por 50, Jesús tomó ese pan. Era un pan seguramente de cebada, que era la comida de los pescadores. Era la comida que se usaba en aquellos días. Una comida sencilla pero nutritiva. Era algo que Dios había provisto para que fuera un alimento natural. También tenían peces. Allí el Señor también quiere enseñarnos que no importan los grandes banquetes que se sirven en los palacios reales. El Señor quiere que nosotros nos alimentemos de las cosas naturales que Él hizo en la naturaleza. Todos comieron, todos se saciaron y sobró mucho alimento. Ese alimento no se quedó por allí tirado, ese alimento fue recogido. Con esto el Señor nos enseña el valor de la frugalidad. La frugalidad es utilizar lo que se tiene de una manera adecuada, y cuando sobren cosas hay que guardarlas y no desperdiciarlas. Aquí también podemos sacar otra lección extraordinaria. Jesucristo está disponible las 24 horas del día, todos los días, para cada uno de nosotros. Hoy quizás tú y yo no tengamos hambre física, pero podemos tener hambre emocional, hambre espiritual, hambre de la palabra de Dios. Van a venir días en que habrá hambre de la palabra de Dios. Por eso ahora esta palabra está disponible para 50, para 100, para 4,000, para 5,000, para 10,000, para 100,000, para todo el mundo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. Y esta espada atraviesa hasta el alma y penetra hasta los tuétanos y hasta las coyunturas y discierne nuestros pensamientos. El Señor Jesucristo se preocupa por cada una de las necesidades que nosotros tenemos. Y en este milagro podemos aprender que Él es nuestro divino sustentador, nuestro divino proveedor. Y si realmente nos hace falta el pan material, no tenemos para el desayuno, no tenemos para el almuerzo, no tenemos para la cena, hay un varón de dolores y experimentado en quebrantos, que es Cristo Jesús, que está disponible para ti y para mí, para que nosotros pidamos en oración lo que necesitemos y Él nos lo va a dar. Y si somos líderes en la obra del Señor, si predicamos la palabra, no debemos escatimar esfuerzos para ir a cualquier lugar en donde se necesite llevar la palabra de vida para saciar el hambre espiritual que tanto afecta hoy a tantas personas en todos los lugares del mundo. El Señor Jesucristo desea que cada uno de nosotros venga a Él y le busque con corazón contrito y humillado, y Él obrará grandes milagros en nuestra vida. Que la bendición del Dios Todopoderoso sea con cada uno de nosotros. Te invito a hacer una oración. Bendito Dios y Padre Santo, que vives y reinas en el alto cielo, para ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Gracias por tu palabra hablada. Permítenos cada día ser esa luz que llega a los lugares en donde hay hambre y sed de tu palabra. Imploramos tu unción para nosotros y nuestros familiares. En el nombre de Jesús. Amén.
Que la protección de nuestro Dios Todopoderoso sea con cada uno de nosotros. Amén.